En estos momentos vamos a predicar palabra que no es nuestra, sino es inspirada por Dios a través de sus apóstoles, y por ello queremos darle las gracias primeramente a Dios porque nos concede esto, ¿verdad? Compartir palabra que verdaderamente no somos dignos, ¿verdad?, de anunciar el Evangelio por cuanto somos hombres pecadores, ¿verdad? Y Dios es santo, pero por su misericordia aquí estamos, y ese favor que Él nos ha hecho, esta bendición, queremos también compartirla. A quien guste acompañarnos, les invitamos a que abran sus Biblias para que comprueben que hablamos verdad, ¿verdad? No de nosotros, sino que está escrita, ¿sí? Y vamos a iniciar en Salmos 18. Salmos 18. En unos minutitos iniciamos para que quienes gusten acompañarnos, pues les orientamos. El libro de Salmos es el Antiguo Testamento y es el capítulo 18. Vamos a leer el versículo 3. Y pues esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes, que verdaderamente las palabras, dice el Señor, son vida, ¿verdad? Dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esa vivirá el hombre. Muchas veces gastamos nuestras fuerzas por conseguir el pan de cada día, ¿verdad? Y con gran dolor lo conseguimos, pero la verdadera bebida, la verdadera comida, Cristo la ofreció. Entonces, por eso les invitamos a que nos acompañen en esta lectura bíblica que vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, iniciamos en Salmos, capítulo 18, versículo 3. Dice así: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vemos esta palabra, dice invocar a Jehová, quien es digno el Señor de ser alabado. Dice que invocándole primeramente porque Él es digno, porque merece la gloria, además nos hace salvos de nuestros enemigos. ¿Qué enemigos tenemos? Podemos pensar que nuestro vecino, ¿verdad? O que algún compañero de trabajo, o qué enemigo podría ser, ¿verdad? Pues el enemigo de la felicidad, ¿qué es? La tristeza. El enemigo de la paz, ¿qué es? La aflicción, la angustia. A estos enemigos quizás se esté refiriendo el Señor, ¿verdad? El enemigo de la paz, pues la persecución. Dice
El Salmo igual, capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Además, pues, de ser digno, de ser alabado, además de que salva de nuestros enemigos, dice que también en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Aparte, pues, de ser digno, de ser alabado, por eso precisamente, porque los caminos de Dios son perfectos, porque su palabra acrisolada es transparente. Muchas veces nuestra palabra es extorsionada, ¿verdad? Decimos algo, pero con el corazón estamos sintiendo otra sensación, otra emoción. Dice que también es escudo a todos los que en él esperan. Dice, ¿por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay nadie más de Dios. Solamente es Dios Jehová y no hay otro fuera de él. Entonces, ¿por qué pues es digno de ser alabado? Dice Habacuc, capítulo 3. Igualmente el libro de Habacuc está en el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3. Versículos 2 al 8. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar. Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. ¿Por qué pues es digno de ser alabado? Porque transparente es su palabra, porque no hay otro fuera de él, pero también porque dice este profeta, ¿verdad? Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos.
En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de los tiempos, Dios está dando a conocer su obra. Está acordándose de la misericordia antes de la ira. Dice que su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su gloria cubre los cielos. Estos cielos están cubiertos de su gloria y la tierra de alabanza por todo lo que existe, ¿verdad? Las plantas. Dice que su resplandor es como la luz, que de sus manos salen rayos brillantes, donde está escondido su poder. Dice que delante de su rostro va mortandad, donde va acercándose el Señor, dice aquí que va dejando mortandad. Entonces, en estos tiempos que está dando a conocer su obra, en estos tiempos que está avivando su palabra, dice que va dejando mortandad. Y verdaderamente el Señor está cerca, porque vemos mortandad, ¿verdad? Dice que también de sus pies salen carbones encendidos. Dice que se levantó y midió la tierra e hizo temblar a las gentes. Dice que los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados se humillaron. Entonces dice que porque está cerca, porque está avivando su palabra, porque está dando a conocer su obra, dice que va acercándose, va dejando mortandad, y que sus pies, que son carbones ardientes, va desmenuzando los montes y a los collados antiguos humillando. ¿A qué se refiere esto? Dice que también se aira contra los ríos y su ira es contra el mar. Carbones ardientes. Vemos en la actualidad que aparte de mortandad también se ve incendios forestales, ¿verdad? A niveles apocalípticos, dicen así las noticias. ¿Será pues quizá por esos pies del Señor que son como carbones ardientes? Dice que se airó contra los ríos y que su ira es contra el mar por acercarse, y vemos cómo ríos de repente se secan, ¿verdad? Desaparecen, y videos hay, evidencia en las redes, cómo los ríos van así en cuestión de minutos, de horas, secándose. Y vemos ahora lo que está sucediendo en el mar, ¿verdad? Como pues estas lluvias que ahorita, que verdaderamente aquí en Villas dejan pues temor, ¿verdad? ¿Y por qué es? Porque dice que está avivando su palabra y porque está dando a conocer su obra. ¿Qué obra está dando a conocer? Vayamos ahora al Nuevo Testamento, en Romanos 15.
el evangelio a los gentiles. La Biblia habla acerca de dos tipos de pueblos, dos tipos de personas, ¿verdad? Los gentiles y el pueblo escogido de Dios. Veamos pues lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué obra está dando a conocer? ¿Qué es avivar la palabra del Señor? Porque Él es digno de ser alabado. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos del 7 al 12. El evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Este profeta Habacuc y este rey David, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, hablaron pidiendo que el Señor avivara su palabra, que diera a conocer su obra en medio de los tiempos, porque digno es Él de ser alabado y porque no hay otro fuera de Él. Tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, este Pablo, este apóstol, dio esta obra del Señor a conocer a los gentiles, ¿verdad? Dice que te alegres, gentil, que cantes a su nombre. Dice que alabes al Señor, todo aquel que es gentil. Dice que de la raíz de Isaí se levantará a regir a los gentiles y que en él esperarán los gentiles. Pero, ¿quiénes son los gentiles, verdad? ¿O qué obra se dio a conocer o qué obra está dando a conocer el Señor? Veamos lo que dice la palabra acerca de los gentiles y acerca del pueblo escogido. Vayamos primeramente a Deuteronomios 32. Deuteronomio capítulo 32. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento.
como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. El Señor está diciendo que como la lluvia, esta lluviecita que está cayendo, dice que así será su enseñanza, abundante su enseñanza, que como el rocío, su razonamiento. O sea que Dios da razonamiento y da enseñanza, ¿verdad? Dice que también se debe engrandecer porque Él es la roca perfecta, porque todos sus caminos son rectos, ¿verdad? Entonces, acerca de esta obra que estamos hablando y acerca de esa obra que está siendo manifestada a los gentiles, ¿quiénes son? ¿O a qué se refiere con esa obra que está dando a conocer a los gentiles? Romanos capítulo 9, versículo 1. La elección de Israel. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice que de los israelitas, de Israel, esta nación que está en Medio Oriente, donde allá radican estos kamikazes, los musulmanes, que ahorita están talibanes, ¿verdad? Que están apoderándose de Afganistán. ¿Por qué es que hay tanta guerra en aquellos lados en Medio Oriente? Porque Israel, dice, esta nación israelita es la adopción, es la gloria, es el pacto, la promulgación de la ley, es el culto y las promesas. Esta nación de Israel son la elección de Dios, son su pueblo amado. De ellos son los que Dios adoptó para hacerlos pueblo suyo, su especial tesoro. De ellos es la gloria, porque en el tiempo antiguo estuvieron ellos conquistando naciones, y no por sus fuerzas ni por su poderío militar, sino por la ayuda de Dios. De ellos es el pacto que Dios hizo con Abraham, que su descendencia iba a ser bendita,
Este Abraham es el padre de la fe porque confió en Dios cuando le dijo que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto, que lo llevara a un monte, que lo subiera a un cerro, le atara palos, lo degollara y le prendiera fuego. Esa prueba hizo Dios a Abraham y dice la Biblia, la palabra, que no le negó a su hijo, a su único hijo, porque Dios le concedió eso a Sara, a su mujer, ya casi de 100 años, era estéril y Dios le prometió que le iba a dar un hijo a sus 90 años ella y Abraham a los 100. Y después de que le dio ese milagro, le dice el Señor, ofrece a tu hijo, entrégamelo, dególlalo y quémalo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció. Déjame platicarte que creyó. Por eso Dios lo hizo su amigo, ¿verdad? Por eso con él hizo este pacto. Pero no creas que Dios permitió que lo degollara y que lo quemara, sino cuando vio que Abraham obedeció y ya cuando iba a degollar a su hijo, pues le dijo que se detuviera, ¿verdad? Le dijo, Abraham, detente, ahora conozco que temes a Dios, ¿verdad? Y es algo que ahorita pues, ¿quién pudiera hacer algo así, verdad? ¿Quién se atrevería si escuchara una voz y degolla a tu hijo, entrégamelo? ¿Lo harías, padre de familia? Entonces por él fueron benditas sus descendencias, ¿verdad? De los israelitas, de esta nación Israel. Y dice que también de ellos es el culto a Dios, y de ellos también son las promesas. Por eso es que ellos ahorita en la actualidad tienen este conflicto con naciones vecinas, porque según ellos, por la promulgación de la ley, debe hacerse así, ¿verdad? Como está escrito, los 10 mandamientos, y muchas naciones pues no, ¿verdad? Desobedecen, y ellos todavía traen esa idea, ¿verdad? Que ese es el culto a Dios. Por eso a todo aquel que no quiere aceptar ese culto a Dios, lo asesinan, ¿sí? Dice que también de ellos es la promesa. De ellos también es la promesa de que son bendecidos ellos, benditos. Pero acerca de los gentiles, a los cuales se dice que le adoren, a los cuales dice que le canten alabanzas, a los cuales les dice que se gocen. Dice, ¿verdad? Alábanle todos los gentiles, que esperen en él los gentiles. ¿Qué dice acerca la Biblia de los gentiles? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12.
En aquel tiempo estabais sin Cristo. Desde el versículo 11, regresamos un versículo atrás, dice reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que en otro tiempo los gentiles, ¿verdad?, estaban sin Cristo por la llamada incircuncisión, ¿verdad? Porque este fue el pacto que Dios hizo con todo israelita descendiente de Abraham. La incircuncisión le dijo que todo nacido tenía que ser circuncidado, porque a todo el que fuera circuncidado estaría dentro de la promesa. Pero en cuanto a los gentiles, que no es israelita, pues, ¿verdad?, a ellos son los gentiles, todo aquel que no pertenece a Israel, todo aquel que no es del pueblo de Dios, es un gentil. Y dice que todo gentil, en otro tiempo, antes de que Cristo muriera, estaba separado, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces quiere decir que la elección de Israel, de quien es el culto, las promesas, la promulgación de la ley, es Israel, pero en cuanto a los gentiles dice que no tienen esperanza, dice que están sin Dios en el mundo y ajenos a los pactos de la promesa, alejados de la ciudadanía. Y pues sí estamos alejados, ¿verdad? Porque ¿cuánto kilómetro de distancia hay de aquí de Villamontaña a Israel hasta el Medio Oriente? Hay que cruzar, creo, pudiera ser el Golfo de México, el Océano Pacífico, no sé cuál, pero pues todavía estamos lejos, y verdaderamente que sí. Pero también, además de eso, de estar separados de esa ciudadanía de Israel, dice que sin Dios en el mundo y sin esperanza, peor tantito, ¿verdad? El 13, ¿qué es lo que dice? Dice, pero ahora, ¿verdad?, en este tiempo presente, dice que en Cristo Jesús, todos los que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta obra es la que queremos dar a conocer, la reconciliación que Cristo dio a los que están alejados de la ciudadanía de Israel. Esta obra que desde tiempo atrás clamaban los profetas para que el Señor la hiciera real, ¿verdad? Esta obra en estos tiempos que el Señor ha estado acercándose cada vez más por los carbones ardientes que va dejando en los montes por los incendios, por secar esos ríos, por turbar los mares, por
por su promesa, porque sus caminos son rectos. Esta obra es la que ahorita está el Señor dando a conocer, pero ya seremos parte de la ciudadanía de Israel, ya pertenecemos al pueblo de Dios. Veamos pues qué dice la palabra. Segunda de Samuel 23, del 1 al 4. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo a aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Dice que este hombre va a ser como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Dice que este hombre es como cuando, ¿qué horas es la hora que más empieza a pegar el solecito? Como a la 1, 12 o 2, ¿verdad? Así, ¿verdad? Va a ser resplandeciente. Dice que va a ser como la lluvia que cae en la tierra, ¿verdad? Este hombre, así pues la lluvia empieza a hacer crecer plantitas, ¿verdad? Dice que así este hombre va a hacer crecer, ¿verdad? Va a levantar pueblo, ciudadanía que no pertenece a Israel, pero por él, ¿verdad? Como decía, va a levantar, ¿verdad? Así este hombre. Y esta obra empieza pues así. Lucas 1. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Fue así pues como el Señor avivó su palabra, fue así como el Señor dio a conocer su obra por su rectitud, porque es transparente su palabra, porque sus dichos, su palabra es verdad y firmeza. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías su mujer. Era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso
entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es así pues como esta obra inicia, es así como Dios empieza a hacer viva su palabra y empieza a dar a conocer su obra a los gentiles, ¿verdad? A la gente que no tiene esperanza y que está sin Dios en el mundo. ¿Por medio de quién, pues? Primero del ángel Gabriel, ¿verdad? Enviado a Zacarías. Dice que su hijo, ¿verdad? Y iba a ir a preparar el camino del Señor, que su hijo iba a hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Porque eso hasta ahorita en este tiempo lo vemos, ¿verdad? La rebeldía de nuestros hijos, ¿verdad? Mayormente ya en estos tiempos, desde muy chiquitos, empiezan ya a ser rebeldes a nosotros, ¿verdad? Y pues, ¿por qué? Por nuestros enemigos que nosotros tenemos, ¿verdad? Esos que mencionó el profeta David tiempo atrás, de los cuales Dios nos libraría por clamar a Él. La aflicción, las preocupaciones, pues no tenemos tiempo, ¿verdad? Muchas veces para acercar a los hijos a nosotros, ¿verdad? Y menos ya cuando empiezan en la etapa de la pubertad y de la adolescencia, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque no hay esperanza y porque está siendo manifestada esta palabra que el Señor ha dicho, ¿verdad? Porque los gentiles, ¿verdad?, que no pertenecen al pueblo de Dios, pues están sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Si también dice aquí que fuimos reconciliados por medio de Cristo Jesús en su sangre. ¿Y por qué todavía no se sujetan nuestros hijos a nosotros, ¿verdad? ¿O por qué sigue habiendo rebeldes? Lucas 1, versículos 76 y 79. ¿Qué más dijo de este joven, de este Juan, ¿verdad? Este ángel Gabriel que iba a preparar el camino del Señor? Dice el 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas
y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O sea que todavía este joven, este profeta Juan, no era él la luz, ¿verdad? Sino que iba apenas a dar testimonio de la luz, ¿verdad? Y así fue el Señor avanzando en su obra, ¿sí? ¿Por qué dice? Por su entrañable misericordia, porque desde sus entrañas, desde lo más profundo de su corazón, sintió misericordia, pero no a su pueblo, ¿verdad? A los escogidos, no a Israel, sino a los gentiles, ¿verdad? A los que están sin esperanza, a los que están sin Dios en el mundo. Y siguió pues así comenzando el Señor su obra. Dice el 26 y el versículo 26 al 33 en el mismo capítulo 1. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos pues cómo 6 meses después de la visita de este ángel a Zacarías y a Elizabeth, visita a María y le dice que bendita vas a ser, ¿verdad? Porque darás a luz un hijo y su nombre será Jesús. Dice que este será Hijo del Altísimo y que Dios le daría el trono de David y que su reino no tendrá fin. Estaba pues aquí ya el Señor cumpliendo su palabra desde siglos atrás, por las cuales había hablado este profeta David. Aquí ya estaban dándose cumplimiento. Marcos 1. Vamos al Evangelio de Marcos 1. ¿Qué más nos dice acerca de este hombre Jesús? De este hombre que su reino no tendrá fin. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vemos pues cómo va este joven, este profeta Juan, dice, predicando, ¿verdad?, el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Preparando, ¿verdad?, va este joven, este profeta Juan, preparando el camino del Señor, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la predicación del bautismo del arrepentimiento, dice. Es aquí pues donde se empieza a ver, pues a leer aquí en la palabra el bautismo, ¿verdad? Dice que eran bautizados
en el río Jordán, confesando sus pecados. Este principio del evangelio a los gentiles comienza por medio del bautismo, confesando los pecados, ¿verdad? Dice que iba todo Judea. Es como si en el río, en el lago que está aquí abajo, en el caminito que va hacia esta otra colonia, ¿cómo se llama? La ribera, ¿verdad? Es como si estuviéramos ahorita, mi hermano y yo, ¿verdad? Predicando, vengan al bautismo, ¿verdad? Y confiesen sus pecados, ¿verdad? Así inicia este evangelio de nuestro Señor. Dice que Juan estaba haciendo eso, pero en el río Jordán, ¿verdad? El que está en aquella nación, diciendo, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Dice que eran pues entrados al río Jordán, confesando sus pecados, ¿verdad? Con eso ya hacían el primer paso para el arrepentimiento. Pero ¿qué más dice? Estaba pues así profeta Juan. Lucas 3, el Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Juan, pues, predicando el bautismo del arrepentimiento, dice aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Él respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo, yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vemos pues
que cuando Juan estaba predicando el bautismo, ¿verdad?, para el arrepentimiento y para el perdón de los pecados, dice que muchas multitudes iban a él, ¿verdad? Y él les refería a esto, que, oh, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dice que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, y que no confiaran que por ser descendencia de Abraham iban a ser salvos, ¿verdad?, de quien había heredado esta promesa. Pensaban pues ellos que por ser israelitas, ya con el bautismo iban a estar justificados para con Dios. Y esto ahora en estos tiempos así está. Pensamos que el bautismo, ya al cumplir con esta tradición, somos hijos de Dios o estamos perdonados, ¿verdad? Pero tú, cuando fuiste bautizado por tus padres, ¿habrás confesado tus pecados? A la edad que ahorita tienes, ya habías en tu infancia, que normalmente éramos bautizados entre los 6 al año, ya confesaste pues tus pecados para recibir el perdón. Digo, pues para que seamos justificados, ¿verdad? Dice que no se trata así, sino que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dice aquí pues que la gente pues, por eso le preguntó: Señor, entonces, si mi bautismo no va a servir de nada, ¿qué hago, verdad? Dice que el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Ese es un fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Porque vemos ahorita en la actualidad, ¿verdad?, cómo incluso en los contenedores, ¿verdad?, están las bolsas de comida, ¿verdad? Esas que después rompen los perros que andan en las calles y hacen ahí un tiradero. Esa comida, ¿verdad?, mejor dásela al que no tiene, ¿verdad? Mejor invita a tu vecino a comer, ¿verdad?, para que no se desperdicie. Ese es un fruto de arrepentimiento. Si tu hijo, si tú por ser trabajador, a tu hijo le tienes ropa, zapatitos de más, ¿verdad?, y ves al hijo de tu vecino que anda en chanclitas o descalzo, o que en tiempos de frío no tiene sudaderita, ¿verdad?, pues dale, comparte. Ese es un fruto de arrepentimiento. Dice que también se le acercaron unos publicanos y que le dijeron que qué hacían, ¿verdad? Los publicanos en ese tiempo eran los recaudadores de impuestos. Es como ahorita en estos tiempos, no sé, el SAT, que si tienes negocio, pues órale, tienes que ir a declarar, ¿verdad? En aquellos tiempos así eran estos, los publicanos. Sí. Y en estos tiempos, ¿verdad?, puede ser gente del gobierno, los tianguis, ¿verdad?, que ya después de que llevas o estás en la venta, ¿verdad?, se acerca ahí el don y a ver, pues presta para la barrida, el piso, la renta, ¿verdad? Estos son los publicanos, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué dicen? No exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces, para aquellos que trabajan en esto, ¿verdad?, en la recolección de impuestos, o que a lo mejor
eres prestamista, ¿verdad? No exijas más, ¿verdad? De lo que está ordenado, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede a veces? Pues ahora no me pagó esta mensualidad, esta renta, pues le voy a subir los intereses o cosas semejantes, ¿verdad? Dice que también unos soldados. ¿Y qué es lo que les dijo? Que es un fruto digno de arrepentimiento. No hagáis extorsión, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y vemos ahora que esto a veces les pasa a nuestros hijos, ¿verdad? Que caen en presa de los oficiales que andan haciendo los recorridos y que luego pues los andan extorsionando, nomás les quitan su dinero y órale, o al contrario, les siembran ahí droga o los llevan ante los jueces y les dicen, pues es que lo agarré por esto, por el otro, ¿verdad? Pues amigo, si trabajas, si ejerces, si tienes o guardia, ¿verdad? También, pues no extorsiones a nadie, no mientas, conténtate con tu salario. Esos pues son frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿qué más puede ser un fruto digno de arrepentimiento, verdad? Pues el adulterio también. Si has engañado a tu esposa o si engañaste a tu esposo, pues confiésaselo a Dios y arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Ese también es un fruto digno de arrepentimiento, ¿verdad? Un fruto digno de arrepentimiento, pues también es que, pues, si tienes conflicto con tu vecino y si estás esperando la oportunidad de hacerle mal o de vengarte, ¿verdad? O si guardas eso en tu corazón, quítalo de tu corazón. Si estás, te dedicas, no sé, a los comercios ilícitos, también, apártalo, déjalo. Si te gusta agarrar lo que no es tuyo, porque también muchas veces conocemos, ¿verdad? A los chavos, pues que a lo mejor andan robando vehículos o cristalando los carros o metiéndose a las casas, ¿verdad? Y son ladrones, pero a lo mejor tú también en tu trabajo agarras herramienta y te la traes a tu casa, o a lo mejor tú también te traes lo que es de la empresa, ¿verdad? Pues entonces también ya estás siendo ladrón. ¿Qué más dice pues la palabra? Seguimos pues en el capítulo 3 del Evangelio San Lucas, pero ahora el versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos pues como cuando Jesús fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo: Tú eres mi Hijo amado. Él es pues la obra del Señor. Jesús es la obra que Dios está avivando en estos tiempos, porque Él es
su sustancia de Él. Juan, capítulo 1. Vayamos pues ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice pues que a los suyos vino. Jesús vino a los suyos, a su pueblo, a los israelitas, pero ellos dicen que no le recibieron, ¿verdad? Entonces dice que a los que le recibieron, a los que le reciben, les da, a los que creen en Él, dice que les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos pues que ya no solamente la elección de Israel, sino que todo al que recibe al Señor Jesús, todo al que cree en su nombre, todo al que hace frutos dignos de arrepentimiento, le da la autoridad, le da la potestad, el regalo de ser hecho hijo de Dios. Ahora sí se acaba esa maldición, se acaba el estar sin Dios, y ahora al que cree es hijo de Dios. Termina esa falta de esperanza y ahora hay esperanza. Ahora puedes en Él esperar, ahora puedes a Él clamar, ahora puedes a Él alabarle, si crees en el Hijo de Dios. Versículo 29 y 34. ¿Qué más obra, qué más quiere o qué más dio a conocer el Señor? Esa obra, ¿cuál es? Dice Juan 29 al 34. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos pues cómo Juan, cuando lo vio, ¿verdad?, que era mayor por 6 meses, dice que Jesús, cuando comenzó su ministerio, era aproximadamente de 33 años. Entonces Juan casi iba a cumplir los 34 cuando
Jesús tenía apenas 33, pero dijo de él que él era quien quita el pecado del mundo. Por eso es que pues se predica el Evangelio de Jesús, para que todo aquel que en él cree sea llamado hijo de Dios, y no solamente eso, sino también para que sea quitado ese pecado. Y por eso damos gloria a Dios. Y ahora mismo Jesús también habló diciendo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Mismo Señor Jesús, pues, después de haber resucitado, se manifestó a sus apóstoles y le dijo que así era necesario que sucediera, que fuese crucificado y resucitado al tercer día, y que su evangelio se predicara a todas las naciones. Esta es la obra del Señor que queremos darte a conocer, que la medites, que la conozcas, y que si quieres, ¿verdad? Porque esto no es de obligación o de a fuerzas, sino si tú quieres verdaderamente el perdón de los pecados y quieres ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, te invitamos a que realices esta oración. Dios Altísimo, de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú has avivado tu palabra y has dado a conocer en estos tiempos tu obra. Conocemos ahora que verdaderamente estamos separados de ti, porque no conocíamos o no reconocemos a tu Hijo, a Cristo Jesús, a quien diste en expiación por nuestros pecados, quien quita el pecado del mundo. Pero ahora queremos esforzarnos para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos a creer en tu Hijo Jesucristo, para que obtengamos el perdón de pecados y seamos hechos tus hijos. Perdona pues nuestros pecados, líbranos de nuestros enemigos, danos esa potestad de ser hechos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.